¿Alguna vez has sentido esa oleada de calor que te sube por el cuello? El corazón se te acelera y antes de que te des cuenta, ya dijiste o hiciste algo de lo que te arrepientes horrores. ¿Sabías que la persona promedio se enoja varias veces por semana? Para muchos, es una lucha diaria que les roba la paz y daña sus relaciones. Pero, ¿y si te dijera que existe una especie de interruptor, una forma de apagar esa furia casi al instante, usando una sabiduría de hace más de 2000 años? A ver, imagina por un momento esa frustración que sientes en el tráfico, esa molestia que hierve cuando alguien te critica, o esa rabia que explota en una discusión. ¿Qué tal si pudieras simplemente observarla y decidir no echarle más leña al fuego? No se trata de reprimir tus emociones ni de convertirte en un robot. Se trata de entender de dónde viene tu ira y transformarla en algo constructivo, o mejor aún, en pura serenidad. Bienvenidos a un viaje donde vamos a descubrir los trucos estoicos, esos secretos guardados, no solo para manejar tu ira, sino para dominarla por completo. Vamos a meternos en la mente de uno de los más grandes, el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, y nos preguntaremos ante cada desafío, ¿qué haría él? La respuesta te podría sorprender, y lo más importante, podría cambiarte la vida. La ira, esa emoción que Séneca describió como un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte, nos ha complicado la existencia desde siempre. Los estoicos, unos verdaderos maestros de la fortaleza interna y la tranquilidad, la conocían bien, pero desarrollaron un arsenal de técnicas psicológicas increíblemente listas para desarmarla. Y la buena noticia es que estas herramientas son tan relevantes y poderosas hoy como lo eran en la antigua Roma. Así que, si estás harto de ser esclavo de tus impulsos y quieres empezar a cultivar una calma a prueba de todo, quédate conmigo. Hoy te voy a revelar no solo teorías, sino prácticas concretas, trucos que puedes empezar a usar ya mismo. El primer truco, y quizás el más básico que nos dejaron los estoicos, es el poder de la pausa. Suena simple, ¿verdad? Casi demasiado simple. Pero en esa simplicidad hay una sabiduría enorme. Cuando sientes esa primera chispa de ira, esa sacudida que te empuja a gritar, a soltar un comentario sarcástico, a golpear algo, ¿qué pasaría si, en vez de obedecer ese impulso, a ciegas te detuvieras? Solo un instante. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos aconsejaba una y otra vez sobre el valor de retirarnos a nuestra ciudadela interior. Ante una provocación, un insulto, una aparente injusticia, ¿qué haría Marco Aurelio? No se lanzaría de cabeza a la pelea emocional. Se tomaría un momento, un respiro. Se preguntaría, ¿de verdad esto merece que pierda mi paz? ¿Reaccionar así me hace mejor persona o me aleja de serlo? Piensa en la ira como un incendio forestal. La reacción impulsiva es como echarle gasolina. La pausa, en cambio, es como crear un cortafuegos. Te da ese espacio vital para pasar de ser un reactor automático a alguien que responde con conciencia. En ese breve intervalo, puedes ver la situación con más cabeza fría. Séneca, otro gigante del estoicismo, decía que el mejor remedio para la ira es la demora. La demora, no reprimirla, no negarla, sino el simple acto de esperar antes de actuar. ¿Y cómo aplicamos esto en pleno siglo XXI, con nuestras vidas aceleradas y llenas de estímulos? Cuando tu jefe te manda ese email que te saca de quicio, pausa. Antes de teclear una respuesta furibunda, levántate, camina un minuto. Cuando tus hijos están probando tus límites, pausa. Respira hondo 3 veces antes de decir nada. Cuando estás atrapado en el tráfico y sientes que la frustración te come vivo, pausa. Observa esa emoción como si fueras un científico estudiándola, en lugar de ser la emoción misma. Este truco no significa no sentir. Vas a sentir la punzada inicial de la ira. Es normal. Somos humanos.
pero la pausa te permite decidir qué hacer con esa punzada. ¿La conviertes en una llamarada o la dejas que se apague por falta de combustible? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: tu ira no sirve de nada, pronto estarás muerto y el mundo seguirá igual. Esta perspectiva, aunque suene un poco drástica, ayuda a poner las pequeñas irritaciones diarias en su sitio. ¿De verdad importa tanto ese comentario feo en redes sociales, en el gran esquema de tu vida? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad por eso? La próxima vez que la ira llame a tu puerta, no la invites a pasar de inmediato. Déjala esperar afuera un ratito. Pregúntate: ¿esta reacción me ayuda o me hace esclavo de mis emociones? La respuesta, con la claridad que da la pausa, casi siempre te guiará hacia una acción más sabia y serena. Este es el primer paso para desactivar ese interruptor de la ira. Crear el espacio para siquiera encontrar el interruptor. Y en ese espacio, empiezas a recuperar tu poder. Claro, este truco necesita práctica constante. Al principio, quizás solo logres pausar después de haber explotado. No pasa nada, reconócelo. La próxima vez, intentarás pausar durante la explosión, a lo mejor acortándola. Con el tiempo, y con la dedicación de un verdadero estoico, aprenderás a pausar antes de que la mecha siquiera se encienda del todo. Imagínate la libertad que eso te daría. Una vez que dominas, o al menos empiezas a practicar, el arte de la pausa, el siguiente truco estoico es convertirte en una especie de alquimista de tus propios pensamientos. Los estoicos entendieron algo que la psicología moderna ha confirmado 1000 veces. No son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta es una de las ideas más revolucionarias y llenas de poder que existen. Piénsalo. 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una crítica en el trabajo, un vuelo cancelado, una discusión con alguien querido, y reaccionar de formas totalmente opuestas. Una puede hundirse en la ira y la desesperación, mientras que la otra puede encontrar una lección o simplemente aceptarlo con calma. ¿Cuál es la diferencia? Su diálogo interno, la historia que se cuentan a sí mismas sobre lo que está pasando. La ira muchas veces nace de una narrativa muy específica. Esto es terrible. Esto es injusto. No deberían tratarme así. Esto lo arruina todo. Estas son interpretaciones, no hechos puros y duros. ¿Qué haría Marco Aurelio? Examinaría estas ideas con un escepticismo brutal. Se preguntaría: ¿es esto de verdad terrible o solo es un fastidio? ¿Es realmente injusto o es una chance para practicar la paciencia o la fortaleza? Este truco consiste en reescribir activamente esas historias automáticas y negativas que alimentan tu enojo. Por ejemplo, estás en un atasco monumental. Tu primera reacción podría ser: esto es una pesadilla, voy a llegar tarde, mi día está arruinado, odio esta ciudad. Esta historia, sí o sí, te va a llevar a la frustración y a la ira. Pero, ¿y si aplicas el truco del alquimista estoico? Podrías cambiar el guión. Ok, esto es un retraso que no esperaba. No puedo controlarlo, pero sí puedo controlar cómo respondo. Quizás pueda aprovechar este tiempo para escuchar ese podcast que tenía pendiente, o simplemente practicar respirar con calma. Es una oportunidad para ejercitar mi paciencia. ¿Notas la diferencia? Lo que pasó afuera no cambió, pero tu experiencia interna sí. Cuando alguien te critica, en lugar de pensar: ¿cómo se atreve? ¿Quiere humillarme?, podrías preguntarte como un estoico: ¿hay algo de verdad en esta crítica? Si es así, es una oportunidad para mejorar. Si no, su opinión es solo eso, una opinión, y no tiene por qué quitarme la paz. Quizás esta persona está teniendo un mal día, o tiene sus propias inseguridades. Este cambio de enfoque no solo calma la ira, sino que puede llevarte a entender mejor e incluso a sentir compasión. Séneca nos anima a no creernos a la primera que nos han ofendido.
Dice que debemos darnos un tiempo, porque el tiempo revela la verdad. Esto significa cuestionar nuestros juicios iniciales. ¿Esa persona de verdad intentó ofenderte o fue un malentendido? ¿Esa situación es de verdad una catástrofe o es tu mente la que la está haciendo enorme? Este proceso de reformulación no es negar la realidad o hacer como que no pasan cosas malas. Es reconocer que tenemos un poder inmenso sobre cómo interpretamos esas cosas. Es elegir la perspectiva que nos sirve, que nos hace más fuertes, en lugar de la que nos debilita y nos consume en la ira. Practicar este truco requiere estar muy atento mentalmente. Debes convertirte en un detective de tus propios pensamientos, sobre todo de los que vienen justo antes de un estallido de ira. Cuando pesques un pensamiento o una historia que te está llevando al enojo, para, usando el primer truco, y luego, cuestiónalo con ganas. Pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto? ¿Qué pensaría alguien a quien admiro por su calma y sabiduría, como Marco Aurelio? Con el tiempo, este cambio de guión se volverá más natural. Empezarás a ver las provocaciones no como ataques personales, sino como chances para practicar virtudes estoicas. La paciencia, la comprensión, la resiliencia. Te darás cuenta de que, al cambiar tu guión interno, puedes cambiar radicalmente tu paisaje emocional, transformando el plomo de la ira en el oro de la serenidad. Ahora que hemos aprendido a pausar y a cambiar nuestras narrativas, es hora de un pilar robusto y liberador del pensamiento estoico, la dicotomía del control. Este concepto, explicado de maravilla por Epicteto, es una herramienta increíblemente eficaz para desarmar la ira antes incluso de que eche raíces. La idea es simple pero muy profunda. En cualquier situación, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Qué sí podemos controlar? Principalmente, nuestros propios pensamientos, nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras respuestas. ¿Qué no podemos controlar? Pues casi todo lo demás, lo que hacen otras personas, sus opiniones, el clima, el pasado, el futuro, los accidentes, la enfermedad, la muerte. La mayor parte de nuestra ira, dirían los estoicos, viene de intentar controlar lo incontrolable o de alterarnos por cosas que se escapan totalmente a nuestra influencia. Piénsalo. Te enojas porque alguien no actúa como tú quieres. Acción de otra persona, incontrolable. Te enfureces porque llueve el día de tu picnic. Clima, incontrolable. Te carcome la frustración por un error que cometiste en el pasado. Pasado, incontrolable. ¿Qué haría Marco Aurelio? Se recordaba constantemente esta distinción clave. Ante cualquier cosa que pudiera perturbarlo, se preguntaría: ¿está esto bajo mi control o fuera de mi control? Si estaba fuera de su control, se esforzaría por aceptarlo con calma, entendiendo que pelearse con la realidad es la receta segura para el sufrimiento. Si estaba dentro de su control, sus propias respuestas, sus esfuerzos, entonces dirigiría toda su energía ahí, actuando con virtud y propósito. Imagina que estás esperando un ascenso en el trabajo. Le pones todo tu esfuerzo, trabajas duro, cumples tus objetivos. Eso está bajo tu control. La decisión final de quién se lleva el ascenso, sin embargo, depende de tus jefes, de la política de la empresa, de otros candidatos, factores que, al final, no controlas del todo. Si no te dan el ascenso y te dejas consumir por la ira y el resentimiento, estás sufriendo por algo que estaba fuera de tu control directo. El estoico, aplicando la dicotomía del control, se enfocaría en lo que sí pudo controlar, dio lo mejor de sí. Aceptaría el resultado. Quizás aprendería de la experiencia si hay algo que mejorar en sus propias acciones futuras, pero no malgastaría su energía emocional en amargarse por la decisión de otros. Este truco es un antídoto poderoso contra la ira, porque la ira es, muchas veces, una protesta contra la realidad, un deseo de que las cosas sean diferentes. Pero si esas cosas están fuera de tu control, protestar es inútil y te deja exhausto. Epicteto lo dijo claro: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren y serás feliz. Esto no es resignación, pasiva en plan me rindo.
Es una aceptación activa y sabia de la realidad, la base para actuar con efectividad y tener paz interior. ¿Cómo poner en práctica este escudo de la razón en tu día a día? Identifica qué te está haciendo enojar o frustrar. Pregúntate con honestidad, ¿qué partes de esta situación están de verdad bajo mi control y cuáles no? Sé riguroso aquí. A menudo creemos que controlamos más a los demás o los resultados de lo que realmente es. Si lo que te perturba está fuera de tu control, practica la aceptación. No significa que te guste, sino que reconoces que no puedes cambiarlo. Dile a ti mismo, esto es así, no puedo alterarlo. ¿Cómo puedo responder? ¿De la forma más sabia y serena? Si hay aspectos bajo tu control, tus acciones, tus palabras, tu actitud, enfoca toda tu energía ahí. Actúa de acuerdo con tus valores. Por ejemplo, si alguien te trata injustamente, no puedes controlar su comportamiento, pero sí puedes controlar cómo respondes. Puedes elegir alejarte, puedes elegir comunicar tus límites de manera asertiva y calmada, puedes elegir no tomártelo personal. Estas son acciones poderosas que surgen de enfocarte en tu círculo de control. Marco Aurelio nos recordaba que la mejor venganza es no ser como aquel que nos hirió. Este truco requiere un cambio fundamental en nuestra forma de ver las cosas. Estamos condicionados a querer controlar nuestro entorno y a los demás, pero la verdadera libertad, la verdadera serenidad, viene de soltar esa ilusión de control externo y enfocarnos en dominar nuestro propio mundo interior. Cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, una cantidad enorme de energía se libera, energía que antes se desperdiciaba en ira y frustración, y que ahora puedes dirigir hacia una vida con más virtud y sentido. Ese es el poder del escudo de la razón estoico. Este siguiente truco estoico puede sonar un poco raro al principio, incluso algo pesimista, pero es una de las herramientas más potentes para cultivar la resiliencia y, curiosamente, reducir la ira y la ansiedad ante los problemas de la vida. Se llama premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Básicamente, la visualización negativa consiste en tomarte un tiempo regularmente para pensar en las cosas que podrían salir mal en tu vida. Ojo, no se trata de revolcarse en el pesimismo o de atraer la mala suerte, todo lo contrario. Es un ejercicio estratégico para prepararte mental y emocionalmente para la adversidad, de modo que cuando, y no si, ocurra, no te pille por sorpresa, ni te desestabilice hasta el punto de la ira o la desesperación. Séneca era un gran fan de esta práctica. Él decía que los males nos golpean más fuerte cuando son inesperados. Si hemos pensado de antemano en la posibilidad de perder el trabajo, de tener problemas de salud, de que un amigo nos traicione, o incluso de enfrentar nuestra propia muerte, el impacto de estos eventos, si llegan a pasar, se reduce bastante. Estaremos, en cierto modo, preparados. ¿Qué haría Marco Aurelio? Sus meditaciones están llenas de reflexiones sobre lo efímero de las cosas, las dificultades y lo caprichosa que es la fortuna. No lo hacía para amargarse la vida, sino para fortalecer su alma, para recordarse que la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en cómo los enfrentamos. Piensa en la ira que surge de las expectativas rotas. Te enojas porque esperabas que el día fuera perfecto y algo lo arruinó. Te enfureces porque esperabas que alguien se comportara de cierta manera y no lo hizo. La premeditatio malorum te ayuda a ajustar esas expectativas. Si has contemplado que los planes pueden fallar, que la gente puede decepcionarte, que la vida puede ser difícil, entonces cuando esas cosas sucedan, tu reacción no será tanto, no puede ser, esto es inaceptable, sino más bien, esto es una de esas cosas que sabía que podían pasar. No es agradable, pero puedo manejarlo. Hay varias formas de practicar la visualización negativa. Contemplación diaria o semanal. Dedica unos minutos a pensar en los desafíos que podrías enfrentar. Puede ser algo pequeño, como un atasco, o algo más grande, como una dificultad económica. Visualiza cómo te sentirías y, lo más importante, cómo podrías responder de manera estoica, con calma, coraje y sabiduría.
anticipar problemas específicos. Si tienes un evento importante, como una presentación o una conversación difícil, tómate un tiempo para pensar en todo lo que podría salir mal. El proyector podría fallar, podrías enfrentarte a preguntas hostiles, la otra persona podría no reaccionar como esperas. Al anticipar estos escenarios, puedes prepararte mentalmente e incluso tener planes. B. Reflexionar sobre la pérdida. Este es quizás el aspecto más duro. Pensar en perder posesiones, relaciones o incluso la salud. El objetivo no es ser macabro, sino cultivar la gratitud por lo que tienes ahora y reducir el miedo a la pérdida, reconociendo que muchas de las cosas que valoramos son, por naturaleza, pasajeras. La clave de este ejercicio no es quedarse enganchado en el miedo, sino usar la anticipación como una herramienta. Pregúntate, si esto sucediera, ¿cómo podría aplicar los principios estoicos? ¿Qué virtudes necesitaría usar? Al hacer esto, no solo reduces el shock y la ira cuando las cosas van mal, sino que también aumentas tu aprecio por los momentos en que las cosas van bien. Si has contemplado la enfermedad, valoras más tu salud actual. Si has contemplado la pérdida, aprecias más a tus seres queridos. Este truco te ayuda a construir una especie de inmunidad psicológica. Así como una vacuna te expone a una forma débil de un virus para que tu cuerpo desarrolle defensas, la premeditatio malorum te expone mentalmente a posibles adversidades para que tu mente desarrolle resiliencia. Cuando la vida te lance una curva, y lo hará, en lugar de que la ira te abrume porque tus expectativas de un camino fácil se hicieron añicos, estarás mejor equipado para decir, esperaba que algo así pudiera pasar. Es momento de aplicar mi entrenamiento estoico. Esto no elimina el dolor o la dificultad por completo, pero sí puede transformar la ira que paraliza y destruye en una determinación serena y constructiva. Te conviertes en el marinero que, habiendo estudiado las tormentas, no entra en pánico cuando las olas se encrespan, sino que ajusta las velas y navega con habilidad. Hemos visto la pausa, la reformulación, la dicotomía del control y la visualización negativa. El quinto truco estoico secreto para dominar tu ira es una práctica que une y refuerza todas las demás. El arte del diario estoico y la autorreflexión, sin pelos en la lengua. Muchos de los grandes estoicos, incluyendo a Séneca, Epicteto y, por supuesto, Marco Aurelio, cuyas meditaciones son, en esencia, su diario personal, insistieron en la importancia de examinar regularmente nuestros pensamientos, acciones y emociones. No es un diario de querido diario, hoy me sentí triste, aunque registrar emociones es parte. Es más bien una bitácora filosófica, una herramienta para el autoexamen implacable y para mejorar como persona. ¿Por qué es tan crucial para manejar la ira? Porque la ira a menudo crece en la oscuridad de no darnos cuenta. Reaccionamos con ira, nos sentimos justificados en el momento, y luego seguimos adelante, sin analizar de verdad qué pasó, por qué pasó y cómo podríamos haberlo hecho mejor. El diario estoico saca estas experiencias a la luz. ¿Qué haría Marco Aurelio? Cada noche, o al menos con frecuencia, se sentaría y revisaría su día, no para juzgarse con dureza y culparse, sino con la intención de aprender y mejorar. Se haría preguntas como, ¿cuándo actué hoy, llevado por la ira o la frustración? ¿Qué pensamientos o juicios tuve antes de esa emoción? ¿Apliqué mis principios estoicos? ¿Hice una pausa? ¿Intenté ver la situación de otra manera? ¿Distinguí entre lo que podía y no podía controlar? ¿Qué hice bien al manejar mis emociones? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué lección puedo sacar para mañana? Este proceso de autorreflexión tiene múltiples beneficios en la lucha contra la ira. Aumenta la autoconciencia. Al escribir sobre tus episodios de ira, empiezas a ver patrones. Quizás te das cuenta de que ciertas cosas te detonan más, o que tiendes a reaccionar de forma parecida en diferentes situaciones. Esta conciencia es el primer paso para cambiar. Proporciona una salida constructiva. En lugar de darle vueltas a tus frustraciones o desahogarte de forma destructiva, el diario te ofrece un espacio seguro para procesar tus emociones. Escribir sobre la ira puede ayudar a que pierda fuerza. Refuerza el aprendizaje.
Cuando analizas un incidente y piensas en cómo podrías haber aplicado un principio estoico, estás ensayando mentalmente una mejor respuesta para el futuro. Es como ver la repetición de un partido para mejorar tu juego. Fomenta la responsabilidad. El diario te hace responsable ante ti mismo. Si te has comprometido a trabajar en tu ira, el acto de escribir sobre tus éxitos y fracasos refuerza ese compromiso. Cultiva la gratitud y la perspectiva, además de analizar los momentos difíciles. Los estoicos también usaban sus diarios para recordar las cosas por las que estaban agradecidos y para reflexionar sobre principios filosóficos más amplios, lo que ayudaba a poner los problemas diarios en perspectiva. ¿Cómo empezar tu propio diario estoico para manejar la ira? Consigue un cuaderno simple o usa una app de notas. Lo importante es la constancia, no lo sofisticado de la herramienta. Dedica unos 10-15 minutos cada noche. Intenta que sea un hábito. No te censures. Escribe con honestidad sobre tus sentimientos y reacciones. Recuerda, este diario es para ti. Usa preguntas guía. Puedes adaptar las preguntas que Marco Aurelio podría haberse hecho o crear las tuyas. Por ejemplo, ¿qué evento o situación provocó mi ira hoy? ¿Qué pensamientos o creencias automáticas surgieron? ¿Cómo reaccioné? Físicamente, verbalmente, internamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de mi reacción? ¿Qué principio estoico podría haberme ayudado? ¿Cómo lo habría aplicado? ¿Qué haré diferente la próxima vez? ¿Por qué cosas puedo estar agradecido hoy, a pesar de esta dificultad? Con el tiempo, tu diario se convertirá en un testimonio de tu progreso. Verás cómo, poco a poco, tus reacciones empiezan a cambiar, cómo las técnicas estoicas se vuelven más instintivas. Este espejo del alma no siempre te mostrará una imagen que te guste, pero te mostrará la verdad. Y es desde la verdad que puedes construir una fortaleza interior a prueba de todo, contra la tiranía de la ira. El mismo acto de escribir y reflexionar es un ejercicio de razón y autocontrol, las mismas cualidades que necesitas para dominar tus emociones. Nuestro último truco estoico secreto para desarmar la ira puede parecer, a primera vista, más enfocado en los demás que en uno mismo, pero es profundamente introspectivo y transformador para nuestra propia paz interior. Se trata de cultivar activamente la empatía y la comprensión, incluso hacia aquellos que nos provocan o nos tratan injustamente. La ira a menudo surge de sentirnos separados y en contra de alguien. Esa persona está en mi contra. Están equivocados, y yo tengo razón. Los estoicos, y Marco Aurelio en particular, nos animan a ver más allá de esto, a reconocer nuestra humanidad compartida y las posibles razones detrás del comportamiento de los demás. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la gente actúa mal por ignorancia, porque no conocen algo mejor, o porque ellos mismos están sufriendo o confundidos. En sus meditaciones, escribió: «Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, me encontraré con el entrometido, el ingrato, el arrogante, el mentiroso, el envidioso, el antisocial. Todo esto les sucede por su ignorancia del bien y del mal. Pero yo, que he visto que la naturaleza del bien es bella y que la del mal es fea, y que la naturaleza del que yerra es afín a la mía, no puedo ser dañado por ninguno de ellos, pues nadie puede implicarme en la fealdad». Esta perspectiva es tremenda. No excusa el mal comportamiento, pero lo pone en otro contexto. En lugar de ver a la persona que te cerró el paso en el tráfico como un idiota malvado, ¿qué pasaría si consideraras que quizás va apurado por una emergencia o simplemente está distraído y cometiendo un error humano, como los que todos cometemos? Esta simple consideración puede disolver la ira y reemplazarla con algo más parecido a la paciencia o incluso la compasión. ¿Qué haría Marco Aurelio cuando alguien actuara de manera ofensiva o hiriente? Antes de reaccionar con ira, intentaría comprender. Se preguntaría, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Qué miedos, inseguridades o ideas falsas podrían estar detrás de su comportamiento? ¿Están actuando desde la malicia pura o más probablemente desde la ignorancia o el dolor?
¿Cómo me sentiría yo si estuviera en sus zapatos con su historia y sus percepciones? Marco Aurelio incluso sugería: cuando te sientas ofendido por la conducta de alguien, vuelve la mirada hacia ti y examina tus propios defectos. Quizás tu propia reacción exagerada dice más de ti que del otro. Esto no es un llamado a ser un dejado o a tolerar el abuso. Se pueden y se deben poner límites firmes. Pero la empatía estoica te permite hacerlo desde un lugar de calma y razón. En 1960, lugar de desde la ira que solo reacciona. La ira, como hemos visto, a menudo nubla el juicio y nos lleva a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Practicar la empatía como antídoto contra la ira implica suspender el juicio inmediato. Cuando alguien te provoque, resiste la tentación de etiquetarlo al instante como malo o tonto. Haz una pausa. Truco 1. Buscar la perspectiva del otro. Intenta imaginar la situación desde su punto de vista, por difícil que sea. Piensa en sus posibles motivaciones, miedos o desconocimientos. Recordar: la falibilidad humana, todos cometemos errores. Todos tenemos malos días. Dale a los demás la misma comprensión que te gustaría recibir en tus peores momentos. Como decía Séneca, todos nos desviamos un poco del camino. Enfocarte en la humanidad compartida. Reconoce que, en el fondo, todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento, aunque nuestros métodos para lograrlo puedan ser torpes o equivocados. Esta visión puede reducir esa sensación de nosotros contra ellos que alimenta la ira. Este enfoque no siempre es fácil, sobre todo cuando nos sentimos genuinamente heridos, pero es un entrenamiento increíblemente poderoso. Cada vez que eliges la comprensión sobre la condena, la empatía sobre la ira, estás fortaleciendo tu propio carácter y cuidando tu tranquilidad. Estás reconociendo, como hicieron los estoicos, que estamos todos conectados, que somos ciudadanos del mismo mundo. Y desde esa perspectiva, la ira a menudo parece un gasto de energía innecesario y que no lleva a nada bueno. Al ver a los demás, incluso a los difíciles, a través de una lente de posible ignorancia o sufrimiento en lugar de pura malicia, desactivas una de las principales fuentes de tu propia ira. Te liberas de la carga de tomarte cada ofensa como algo personal y te abres a respuestas más constructivas y, al final, más pacíficas. Este es el poder del vínculo invisible de la empatía estoica. Síntesis y empoderamiento. Hemos recorrido juntos 6 trucos estoicos, 6 llaves maestras que tienen el poder de abrir las puertas hacia una vida con menos ira y mucha más serenidad. Desde la importantísima pausa divina, que nos da chance de elegir cómo respondemos, pasando por el alquimista interno, que transforma nuestras historias tóxicas, y el firme escudo de la razón, que nos enseña la dicotomía del control. Hemos aprendido a consultar el oráculo de la adversidad con la visualización negativa para estar listos ante las tormentas, a mirarnos con honestidad en el espejo del alma a través del diario estoico y a conectar con los demás mediante el vínculo invisible de la empatía universal. Estos no son simples conceptos filosóficos en el aire. Son herramientas prácticas, estrategias que hombres como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto usaron para lidiar con vidas llenas de desafíos enormes. Pestes, guerras, traiciones políticas, exilios, de todo. Si les funcionaron a ellos, pueden funcionar a ti, aquí y ahora, en medio de tus propios líos modernos. Dominar la ira no es cosa de un día. Es un proceso constante, un entrenamiento diario de la mente y el carácter. Habrá momentos en que tropieces, en que la vieja costumbre de reaccionar con rabia intente volver. Y está bien, los estoicos no buscaban una perfección de otro mundo, sino un progreso constante hacia la virtud y la sabiduría. Cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, la comprensión sobre el juicio, la aceptación sobre la resistencia, estás fortaleciendo tu músculo estoico. Recuerda, tienes dentro de ti una fortaleza interior, un espacio de calma y razón al que siempre puedes volver, sin importar qué tan caótico esté el mundo afuera. Estas técnicas son las llaves para entrar y reforzar esa fortaleza.
No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a dirigirlas, a asegurarte de que tú estás al mando, y no ellas. La sabiduría estoica nos ofrece un camino claro. Tienes el poder de apagar tu enojo como si fuera un interruptor, no porque la vida deje de presentarte retos, sino porque tú eliges cómo responderles. Al preguntarte constantemente, ¿qué haría Marco Aurelio?, te conectas con una tradición de fortaleza interior y sabiduría práctica que ha aguantado el paso de milenios. La verdadera libertad emocional no es que no haya dificultades, sino la capacidad de mantener tu paz interior en medio de ellas. Y estos trucos estoicos son tu mapa para lograrlo. Si estos trucos estoicos te han parecido útiles y sientes que pueden hacer una diferencia en tu vida, te invito a que te suscribas al canal para más sabiduría práctica y herramientas para una vida más serena y con propósito. Hay mucho más que podemos explorar juntos. Y ahora, me encantaría saber de ti. Déjame un comentario abajo. ¿Cuál de estos 6 trucos estoicos vas a empezar a aplicar desde hoy mismo en tu vida? ¿Cuál te llama más la atención en este momento? Compartir tu compromiso es el primer gran paso para hacerlo realidad. Sí. ¿Crees que este mensaje podría ayudar a alguien que conoces, alguien que lucha con su ira o que simplemente busca más paz? Por favor, comparte este video. A veces, una sola idea puede ser la chispa para un gran cambio. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la calma no es algo que encuentras, es algo que creas. Y tienes todas las herramientas para empezar a crearla ahora mismo. Entrena tu mente. Elige la razón sobre la rabia y observa cómo tu vida se transforma